Noticias del exilio, día 1 de diciembre de 2025. Pasa que te cuento. Hoy vamos a hablar de cómo la policía ha vuelto a palizar a ancianos en la calle Ferraz y vamos a hablar también de cómo va a aumentar el precio de la carne de cerdo. Pero antes de nada, deciros que hoy me vuelvo a Villafacha, así que mañana podréis volver a disfrutar de los pececitos que tanto os gustan. Bueno, vamos a lo que vamos, que es a las noticias del exilio, y primero vamos a hablar de inmigración, porque normalmente se suele decir que les inmigrantes vienen a cobrar paguitas y que no pegan ni chapa. Pues no, señor. Aquí tenéis a unas mujeres empoderadas y emprendedoras. Vendió a su bebé por 2.000 euros de fiesta, otra lo hizo por alcohol y una tercera para saldar deudas. El mercado de niños en España. Según fuentes a las que ha tenido acceso el Español, se trata en su mayoría de familias gitanas rumanas. Pero esto es solo la punta del iceberg. Son casos muy difíciles de investigar y tan solo se conocerían el 1%. ¿Qué tenéis ahora que decir, fachirulos? Llegan a España y ya conforme llegan empiezan a emprender. Pero que no me vayan a llamar feminazi, porque no solo son las mujeres las que emprenden cuando llegan a España. De hecho, los hombres se están dedicando al sector servicios. Contactos por redes, dinero fácil y órdenes desde el extranjero. Así funciona el negocio de los baby sicarios que crecen en la Costa del Sol. Ya desde la más tierna infancia empiezan a emprender, se dedican al honorable negocio de matar gente. Vienen a España con el encargo ya hecho, con las armas ya preparadas, hacen su negocio y se vuelven. ¿Qué os ha parecido? Bueno, después de estas noticias vamos a hablar de la gente que se está manifestando contra Pedro Sánchez, porque ha habido principalmente tres grupos: los del Partido Popular, los patriotas de bien y los autónomos, que también los incluiría entre los patriotas de bien en muchos casos. La cuestión es que España ha estado muy dividida en las protestas contra Pedro Sánchez. Yo os las quiero mostrar todas para que vosotros luego juzguéis cuáles pueden tener un mayor impacto. Vamos a empezar con lo del Partido Popular, que ellos decían que era una manifestación contra el gobierno, pero luego ha terminado siendo pues la típica fiesta con DJ que terminan montando siempre los del Partido Popular. Aquí os dejo el vídeo y ahora hablamos. A ver, que está muy bien protestar contra el gobierno, pero sin molestar demasiado, O sea, protestamos contra el gobierno, pero flojito, sin montar mucho ruido y sin molestar a los delegados del gobierno. Quienes parece que sí que molestaron fueron los de Ferraz, porque esta manifestación no se autorizó. Y claro, como no se autorizó la manifestación, allá que fueron los perros de Marlaska, allá que fueron los sicarios del gobierno, o sea, la Policía Nacional, a reprimirlos. Mirad lo que sucedió. Un detenido en la protesta de la organización juvenil Revuelta ante la sede del PSOE. Como se puede ver, este fascista asqueroso estaba agrediendo al policía con su cara, dándole golpes así con la cabeza al puño del madero. Pero no os quedéis en la fotografía, también os podemos enseñar vídeos. Y alguno dirá, bueno, no es para tanto, total, unos cuantos empujoncitos y así un puñetazo en la cara que... cosas que suelen suceder en la calle. Bueno, pues aquí tenéis a este anciano al cual le rompieron un dedo. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Nada, pues que no nos dejan pasar por la acera, que vamos a Moncloa. Gracias. ¿Pero qué ha ocurrido? Pues no, que no nos dejan pasar por la acera y me han tumbado aquí. ¿Y qué se ha hecho en la mano? Pues una herida y se me ha salido. La ha tirado al suelo. ¿Ha tirado al suelo la Policía Nacional? Sí. Este de aquí.
¡Asesino! Entre dos lo tenían y al final ha caído. Bueno, pues vaya a mirarse eso, ¿eh? A ver, Sí, a o sea, ver. ¡ah, Dios mío! Enséñalo, de verdad, increíble. Hay que llamar a la ambulancia. Increíble, le han partido el dedo, ¿eh? Siéntese usted aquí, por favor. Le han partido el dedo, ¿eh? Le han partido el dedo, ¿eh? Increíble, ¿eh? Increíble. Le han partido, se tiene el dedo partido, ¿no? Tiene el dedo partido. Llamad, que alguien llame, que llame a alguien a la ambulancia. 112, sí, creo que es el número de la ambulancia. Que llame a alguien a la ambulancia, por favor. Te viene el número de placa del de allí. Y dale usted el número de placa al pequeñito de allí, al que está allí, allí. No es el alto. Es el ¿Me alto. puede enseñar lo que tiene? Porque eso es bueno que se quede grabado. Pídale el número de placa. Mira lo que le han hecho en el dedo. Grabado. O sea, esto se lo ha hecho un policía nacional, ¿no? Dios mío. Bueno, increíble, ¿no? La verdad que... Bueno, ahí... ¿Y qué digo yo? ¿Por qué será que la policía no apareció por la manifestación del Partido Popular? ¿Será porque saben que no van a molestar? ¿Será porque saben que esos son completamente inofensivos? ¿O será porque al fin y al cabo esos son sus aliados en Europa y perro no come perro? Pues no sé yo qué es lo que será, pero por si teníais alguna duda, aquí tenéis el tuit infame que puso ayer Santa Isabel Díaz Ayuso. Mi rechazo absoluto a la violencia de los manifestantes en la calle Ferraz. A la de la policía dándoles de hostias, a esa nada de rechazo. Eso está de puta madre, pero seguimos. Además, por cierto, llevan largo tiempo molestando a esos vecinos y comercios todas las tardes. ¿Esto va por los del Rosario de Ferraz? Es decir, ¿los del Rosario de Ferraz son los que molestan todas las tardes? Porque no hay nadie que vaya más allí todas las tardes. Los del Rosario. ¿Y los del Rosario molestan con sus costumbres tan ruidosas como rezar un rosario? Vamos a seguir. La concentración del Partido Popular en el templo de Devot ha sido ejemplar como siempre. Espera. ¿No erais vosotros los que decíais que eso no era una manifestación de partido? ¿No erais vosotros los que decíais que ahí estaban invitados todos y que no tenía nada que ver con el Partido Popular? ¿Que vosotros simplemente la convocabais? ¿Ahora resulta que es la manifestación del Partido Popular? Seguimos. No parece raro que Vox haya promovido una nueva trifulca, seguramente para restar protagonismo y fuerza a miles de ciudadanos de bien a quienes agradecemos nuevamente su confianza. Vox trabaja para Sánchez hasta el domingo. Bueno, lo primero es que Vox no convocó esa manifestación, sino Revuelta. ¿Que Revuelta tiene bastante que ver con Vox? Sí, pero no fue Vox quien la convocó. ¿Y que Vox trabaja para Sánchez? ¿Os suena este tío? En Bruselas somos coalición con el Partido Socialista. Somos coalición desde hace mucho tiempo con el Partido Socialista y con los Verdes. Y seguiremos siendo coalición con el Partido Socialista y los Verdes. Y, por si alguien no se ha enterado, Ursula von der Leyen es del Partido Popular. En fin, lo de siempre, que en el Partido Popular a protestar contra el gobierno, pero sin hacer mucho ruido, con música, con DJ, eso sí, y un poquito de ponche, sin alcohol, que después nos vamos a tomar el vermut. Pero hubo un tercer grupo que también se manifestó en España, que fueron los autónomos. Los autónomos ya habían convocado las manifestaciones bastante antes de que Ábalos entrase en prisión. Y claro, después de la entrada de Ábalos en prisión fue cuando se convocaron las otras manifestaciones, así que al final la cosa ha estado bastante dividida. No obstante, yo os quiero poner las manifestaciones de los autónomos que a día de hoy se han convertido en los esclavos modernos. Y es que si hay alguien que tiene que manifestarse en España, esos son los autónomos, porque son los más sangrados. Por eso llevaban las manos rojas, porque los están sangrando. Aunque realmente me parece a mí que los están sangrando por otra parte de su cuerpo. En fin, esperemos que la cosa cambie, pero me parece a mí que va a ser que no. Vamos también a poneros unas imágenes de Atenea. Sí, este grupo que a mí me tiene bastante confundido, porque yo primero creía que podían estar del lado de unos, luego del lado de otros, ahora parece que están del lado de todos. Aquí tenéis un vídeo de Espinosa de los Monteros, Víctor Sánchez del Real y Rubén Manso.
Hombre, sí, está muy bien ir a las dos manifestaciones. Lo que pasa es que a la de Ferraz llegaron bastante tarde porque estuvieron más tiempo en la del Partido Popular. Si tú vas a una manifestación a las 12 y la otra es a la 1, si vas cuando termina la del Partido Popular, cuando llegas a Ferraz, pues entonces ya se ha acabado la manifestación. En fin, veremos por dónde respiran estos de Atenea, que a mí por el momento todavía me tienen un poco confundido. Yo sé que hay muchos que pensáis que trabajan a las órdenes del Partido Popular, yo no lo tengo tan claro, aunque no lo descarto. De hecho, una de las primeras cosas que quiero hacer cuando tenga mi estudio es hacer entrevistas. Mi estudio ya está prácticamente hecho, lo único que queda es alicatar un poquito por fuera y, por supuesto, todo el mobiliario, iluminación y equipamiento que se necesita para hacer streaming en directo. Una de las cosas que haré será muchas entrevistas y entre ellas espero contar con gente de Atenea para que sean ellos quien me cuenten de qué va todo esto. Y mientras todo esto sucede, Sánchez dice que básicamente le suda la polla. Nadie dejará de votarnos por eso. Moncloa ve amortizada la corrupción y se aferra a la vuelta de Puigdemont para resistir. El gobierno está convencido de que Ábalos y Koldo no tienen nada que comprometa a Sánchez ni desde el punto de vista de intimidades políticas ni desde el penal. Sí, a Pedro Sánchez todo esto se la trae al fresco porque veréis, hay dos tipos de votantes socialistas principalmente. Hay más, pero principalmente dos. Unos son los chupasangres, que son los que viven de paguitas, de prebendas, o los tienen ahí en un puesto aunque no valgan absolutamente para nada. Esta gente por supuesto que va a seguir votando al Partido Socialista, porque si el Partido Socialista dejase de gobernar sin su escisión azul, es decir, sin el Partido Popular, que luego continuaría exactamente igual, se morirían de hambre, porque son unos puñeteros inútiles que no valen para nada. Y luego tenemos al segundo grupo, que son los tontos. Los tontos que no se enteran de qué va la película, no saben absolutamente nada, solo escuchan campanas por ahí, y yo voto al PSOE y voy a seguir votando al PSOE. ¿Por qué? Porque toda mi familia votaba al PSOE, yo soy de izquierdas y soy del PSOE. Y da exactamente igual lo que le digas, no razonan. Es como intentar razonar con una bola de bolos. No vas a conseguir nada, así que Pedro Sánchez ya se ha dado cuenta de que tiene un suelo. De votos que no baja, así que ahora Ábalos dice lo que sea, pues le da exactamente igual, porque esa gente le va a seguir votando. Y además le queda el consuelo de que quienes le dejen de votar se van a pasar al Partido Popular, que va a continuar con sus políticas. En fin, pero así y todo, vamos a hablar de corrupción socialista. Víctor Ábalos: Santos le ofreció un cheque en blanco a mi padre en nombre del presidente. El hijo mayor de José Luis Ábalos rompe su silencio en El Mundo y denuncia una operación para derribar a su progenitor. Jugamos en un tablero predeterminado en el que hemos llegado tarde a la partida. Hombre, hemos llegado tarde a la partida. No sé si se ha enterado este señor de que su padre fue ministro de España. Lleva en la partida bastante tiempo. Lo que pasa es que le han trincado con el carrito de los helados. Su partido, no sé exactamente por qué, le ha dejado tirado como una colilla y ahora lo único que pueden hacer es cantar todo lo que saben. Por cierto, que se decía, se rumoreaba, o por ahí decían, que este señor, Víctor Ábalos, es el que guardaba el dinero de su padre. Esto lo decían en algunos canales de Telegram que creo que conocéis vosotros. Veremos cómo termina esta partida que me da a mí que va a ser en jaque mate. Y aquí tenéis otra noticia que hace un tiempo hubiese puesto los pelos como escarpias a la mitad de la población. Sánchez cumple las exigencias de Otegi, reduce un 54% los etarras presos. El pacto de investidura del Partido Socialista con Bildu contemplaba el acercamiento y la excarcelación de los etarras que estaban dispersos en las diferentes cárceles de España. Para que luego digan que Pedro Sánchez no cumple, con los etarras sí que cumple. Pero fijaos cómo ha cambiado España, ¿eh? Hace unos 20 años, si un gobierno hubiese pactado con Bildu y se hubiese dedicado a soltar a los etarras, la gente se hubiese lanzado a las calles como se lanzaron el día que asesinaron a Miguel Ángel Blanco. Pero la memoria de los españoles es muy corta y ahora ya, bueno, eso ya está amortizado, ETA ya no es un peligro, a las víctimas que les den por el culo y los etarras pues vamos a sacarlos a la calle pues porque es lo que le conviene al gobierno. Y por lo que parece que tampoco protesta mucha gente es por las zonas de bajas emisiones. Veremos a ver si cuando entre Vox, si es que entra algún día, lo arreglan. Las zonas de bajas emisiones de Madrid afectan a 400.000 coches y las van a derogar. La promesa de Vox y Javier Ortega Smith.
Javier Ortega Smith, que es uno de los mejores de Vox sin ninguna duda. Espero que algún día se le dé el puesto que merece, que por el momento parece que tendrá que ser alcalde de Madrid, pero parece que los madrileños siguen empeñados en votar a Almeida, que dijo que iba a derogar la zona de bajas emisiones, que todo eso era una cosa de Carmena y que eran ilegales y demás, y cuando llegó no solo no la derogó, sino que encima la amplió. Y si las zonas de bajas emisiones son cosas del Partido Popular en Madrid, vamos a hablar de lo que está sucediendo en Extremadura, porque en Extremadura dentro de poco van a ser elecciones. Y por el momento el Partido Popular ya ha sido sancionado por utilizar el dinero público para hacer campaña. La Junta Electoral Central sanciona a María Guardiola y a su consejera Morán por hacer campaña con fondos públicos. Pero una vez más esto es lo mismo que lo de Pedro Sánchez. Se la suda muchísimo, porque tú haces la campaña, tú ya consigues los votos, que te ponen una sanción, que es una sanción de dinero. ¡Ay, qué problema! Vamos a pagarla con el dinero de esos autónomos que se están manifestando. Y ya está, no hay problema. No tienen por qué no volver a hacerlo, de hecho lo volverán a hacer y les interesa volver a hacerlo, porque las sanciones de la Junta Electoral Central son una auténtica memez comparado con lo que has hecho que te está reportando votos. Recordemos que el Partido Popular ha lanzado una convocatoria masiva de funcionarios justo en plenas elecciones. ¿Y aquí qué? Pues aquí no pasa nada. En fin, como veis, el tema de la corrupción, Partido Socialista, Partido Popular, no hay mucha diferencia. ¿Sabéis en lo que tampoco hay mucha diferencia? En sus políticas, como por ejemplo el tema de las mascarillas. Recordaréis que desde el Partido Popular decían que había que ponerse el trapo en la cara, y no sé si recordaréis que un tal Alberto Núñez Feijóo, que hoy en día es el líder del Partido Popular, gobernaba en Galicia y decía que había que multar con un pastizal a todos aquellos que no se vacunasen. Pues lo van a seguir haciendo, ahora con la gripe. Andalucía activa un plan de acción ante el adelanto de la gripe y recomienda ya el uso de mascarillas en centros sanitarios y residencias. El Consejo de Sanidad, Antonio Sanz, subraya que la epidemia de gripe esta temporada se está adelantando entre 4 y 7 semanas con respecto a años anteriores. Campaña de vacunación y campaña de ponerte trapos en la cara. Y esto lo está promoviendo el Partido Popular. Esto no es cosa del Partido Socialista. Y mira, esto sí que es cosa del Partido Socialista, del de Cataluña concretamente, que ahora se han encontrado con un brote de peste porcina y ya están llamando al ejército. El gobierno pide la intervención del ejército en la crisis de la peste porcina tras encontrar más jabalíes salvajes muertos en la misma zona de Barcelona. Se han realizado análisis en todas las granjas de la zona y los resultados han sido negativos. Hay más de 250 agentes movilizados. Literalmente están movilizando muchos más agentes para buscar cerdos salvajes que para cuando Puigdemont vino a dar un mitin a España y le dejaron escapar impunemente. Pero mira, hablando de cerdos, Hacienda quita el límite de 3.000 euros para que la banca informe de los cobros con tarjeta de empresarios y autónomos. La administración aclara que no vigilará los Bizum entre particulares, envía cartas a los profesionales para avisarles de los nuevos datos que tendrá. A partir de ahora, cualquier transacción con tarjeta tiene que ser enviada a Hacienda. ¿Y todo esto por qué? Pues todo esto ya preparándose para el euro digital. Porque claro, como ahora todo el mundo está ahí con la tarjetita clink, 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 clink y no utiliza efectivo, pues nada, vamos a empezar ya a controlar todos los datos y ya cuando metan el euro digital, ahí sí que no te vas a poder escapar, campeón. Y sí, te dicen que no controlarán los Bizum entre particulares. Ya, por el momento, dicen que no lo harán. Que de que lo digan a que lo hagan ya es otra historia. Pero después empezarán a hacerlo también, porque es que claro, el blanqueo de capitales, el terrorismo, los niños, o veremos a ver qué se inventan. ¿Y toda esta pasta para qué? Pues para favorecer a los de siempre, que creo que ya los conocéis, y a partir de ahora también para favorecer a los borrachos. Sí, resulta que a partir de ahora, si eres alcohólico, se te va a reconocer una incapacidad permanente y por lo tanto, pues podrás recibir una paguita. Confirmado por la Seguridad Social, el alcoholismo puede ser una razón para recibir la incapacidad permanente. El alcoholismo puede ser una razón para recibir la incapacidad permanente. O sea, vosotros fijaos el mensaje que está lanzando esto a la sociedad. Si tú eres un borrachuzo que se dedica a pimplan y andar por ahí tirado todo el día y te quedas sin absolutamente nada por tu propia responsabilidad, por lo que tú has estado haciendo ahí dándole a la botella todo el día, entonces ¿qué vamos a hacer? Pues te vamos a dar una paguita, hombre, te vamos a dar una paguita para que te puedas quedar en tu casa y puedas seguir dándole al Johnny Walker. En fin, vamos a pasar a noticias internacionales y os quiero poner un discurso de Tomás Tobé, que es un político sueco que está en Europa y que en junio pronunció un discurso que hoy estaría más vivo que nunca. President, Commissioner, colleagues,
Today we need to address something that is extremely worrying. We have come to a point where we need to be crystal clear. We have a serious problem with rule of law in Spain. Corruption, abuse of power, weakening of institutions. This House and Commission can no longer stay silent. The escalating corruption scandal linked to the Spanish Prime Minister, his close relatives, his party and government are frankly speaking unacceptable, as are the attacks of the free press, law enforcement bodies, on judges and prosecutors investigating these scandals. Colleagues, the rule of law is not something that is optional. It does not apply to certain cases or to certain member states. It is a foundation of our democracy, and we need to defend it all over Europe. The people of Spain deserve more than an apology. They deserve a serious commitment to root out corruption at the highest level of government and real accountability. Because in democracy, no one is above the law. When public trust is broken, there is only one way forward. If something like this would happen in my home country, Sweden, the Prime Minister would resign and call for elections. Please, Mr. Sanchez, Prime Minister, the fiesta is over. Thank you. Fijaos lo que se dice de España en Europa, que es un país donde no hay Estado de Derecho y donde no hay separación de poderes. Y esto era antes de que metieran a un exministro y diputado en activo como José Luis Ábalos en el talego. En fin, veremos cómo termina España, pero no tiene muy buena pinta y yo qué queréis que os diga, me parece que en Europa no nos van a ayudar. Y la frase del día de hoy es: un pueblo dividido es un pueblo débil.